Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez. Hoy vamos con nuestro penúltimo vídeo sobre esta miniserie de la columna vertebral y vamos a hablar de patología, concretamente de cifosis y lordosis. Y os voy a comentar unas cuantas cosas muy interesantes para que tengáis en cuenta a la hora de trabajar con personas con este tipo de problemas. Así que yo me callo ya y dentro vídeo. Morfotipos raquídeos, que básicamente serían tipos de columnas vertebrales. Ya hablamos que había unas curvaturas fisiológicas en las columnas vertebrales. Estas curvaturas, las cuales son cuatro: cervical, dorsal, lumbar y sacra, pueden estar sujetas a perturbaciones, es decir, alteraciones que pueden llegar a ser patológicas o no. Y ahí viene uno de los puntos que os quería comentar y que luego ya os daréis cuenta más adelante. Y es que si trabajamos, por ejemplo, con niños o adolescentes, algunas de estas curvas fisiológicas van a estar alteradas, como pasa, por ejemplo, con el valgo de rodilla. Esto es normal, es fisiológico y significa que básicamente existen estas alteraciones, pero con el paso de los años van a desaparecer en la mayoría de los casos. Entonces, estas curvaturas fisiológicas, que son básicamente, estas curvaturas fisiológicas pueden clasificarse en cifosis o lordosis. Es muy simple. Nosotros vamos a ver, para analizar estos dos conceptos, la columna vertebral desde el plano sagital, es decir, aquí, plano sagital. Entonces, tendríamos dos curvaturas que son cifosis, la dorsal y la sacra. La dorsal y la sacra, es decir, son curvaturas que están hacia afuera del cuerpo. Y después tendríamos la lordosis, lumbar y cervical. Y cervical. Serían curvaturas que están hacia adentro en el plano sagital, obviamente. Cuando esto es patológico se le suele poner la palabra hiper. Entonces podríamos tener hiperlordosis y hipercifosis, para resumir. También otra cosa muy importante: estas desalineaciones o estas alteraciones en la columna vertebral pueden ser estructurales o no estructurales. En este caso, las alteraciones no estructurales se deberían a malos hábitos posturales. Ya sabemos que muchas veces cuando estás en el coche, cuando estás en el sofá o estás sentado en el escritorio, en la columna aquí hacia adelante o doblado, también hay gente que está en posición rotada. Todas esas patrones de comportamiento van a alterar estas curvaturas fisiológicas, porque son movimientos que se suelen repetir muchísimas veces. Pasamos mucho tiempo sentados en el escritorio, ya sea en casa o en el trabajo, y al final esto pasa factura. Las causas por las que podemos llegar a tener una hipercifosis o una hiperlordosis son muy amplias, pero las vamos a clasificar en dos: en congénitas, es decir, desde el nacimiento o antes del nacimiento, o adquiridas ya después del nacimiento. En el caso de las congénitas tenemos la espina bífida, que es una alteración en la cual la columna vertebral no termina de formarse, y también hablamos de la escoliosis. La escoliosis no tiene por qué ser congénita, también puede ser adquirida, pero tiene una peculiaridad, y es que pasamos del plano sagital al plano frontal, es decir, este plano de aquí. Las curvaturas ya no serían de hacia adelante o hacia atrás, sino serían de izquierda a derecha. Aquí lo podéis ver representado. Sería pues un desplazamiento hacia, por ejemplo, la derecha de la columna vertebral, plano frontal, muy importante. Por otra parte, las adquiridas también son muy amplias, muchísimas. En el caso de infecciones como la tuberculosis, también tumores o enfermedades hormonales. Realmente no puedo llegar a entender cómo esto podría afectar a tener cualquier patología de las curvaturas. O sea, se escapa a mi entender. Es muy complejo, de verdad. Tendríamos la distrofia muscular y la parálisis cerebral también
esta parálisis cerebral en jóvenes adolescentes va a afectar a curvaturas de la columna, traumatismos, ya sea un accidente o estando practicando, accidente de coche o automovilístico o practicando deporte, y nos llevamos a la espondilolistesis. Me estoy acordando ahora de la asignatura de prevención de lesiones y no quiero pasar por eso otra vez. Entonces, la espondilolistesis es una patología, ¿vale?, que puede ser traumática, es decir, por un accidente o practicando deporte, o puede ser también por la artritis, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que una vértebra está desplazada de su posición correcta. Efectivamente, la artritis o el desgaste de los discos intervertebrales, ya hablamos en el vídeo de los discos intervertebrales, que en parte la forma o la morfología que tenían estos discos iba a influir en las curvaturas de la columna vertebral. Y finalmente, pues fracturas por osteoporosis. La osteoporosis debilita el hueso, le resta densidad mineral ósea y la hace más vulnerable a traumatismos. Entonces puede ser que se nos rompa una vértebra y eso, o varias vértebras, y eso lleve a cualquier alteración de la columna vertebral. Obviamente todo esto va a provocar una sintomatología. Entonces, cuando las curvaturas, ya las desviaciones son graves, lo que va a suceder es que por dentro, obviamente, pasa la médula espinal y también hay nervios. Si las curvaturas son muy exageradas, vamos a pinzar estos nervios y esta médula espinal y por tanto las señales del cerebro no van a poder pasar tan bien y por eso hablamos de pérdida de sensibilidad o dificultad para mover brazos, piernas. Pero también hablamos de rigidez en la espalda, fatiga, dolor, etc. Y para ir concluyendo el vídeo os dejo con un resumen de algunas de las patologías que tienen que ver con alteraciones de las curvas de la columna vertebral. La primera sería la cifosis dorsal y la cifosis cervical, o también llamada hipercifosis dorsal o hipercifosis cervical, perdón. Es muy común o más común cuando estamos dando el estirón en la pubertad y en la adolescencia. Que sea más común no significa que sea normal, ojito con esto. Cuando ya la angulación es de más de 40 grados y afecta a 4 o 5 vértebras o más, ya sería patológico. Esto lo va a determinar quien lo tenga que determinar, un médico con pruebas diagnósticas, lo que sea. La hiperlordosis lumbar. Vale, esto es muy común, ¿vale? Y podemos hablar de esa basculación pélvica, ¿vale? Es decir, la pelvis va hacia adelante, hace una anteversión y sale ese culo respingón, ¿no? Al salir entonces ese culo respingón, el abdomen, ¿vale?, también va a tender a salir, sale como prominente, ¿no? Las causas son bastantes y son muy curiosas. Primero tendríamos que puede ser causada por una cifosis dorsal. También cuando el psoas ilíaco está demasiado tenso, también puede causar esta hiperlordosis, porque el psoas ilíaco, su origen viene en la columna vertebral lumbar y va hacia abajo. Entonces, si está muy tenso, va a tirar de esta columna vertebral lumbar. También, si el recto del abdomen está inhibido, no hace su función, también puede darse una hiperlordosis lumbar. ¿Por qué? Porque el recto del abdomen es un músculo que se une por aquí, ¿vale? Que estas son las costillas y esto es más o menos la sínfisis, ¿no? Esto sería la cadera mal representado. Si esto está inhibido, ¿vale? Se va a tender a estirar. Vale, y es cuando ya saldría esta curvatura, porque la función del recto del abdomen, entre otras, es hacer una flexión de columna vertebral. También, cosas ya más complicadillas y que tienen que ver con otras áreas, y esto es mucho más chungo. Luxaciones congénitas de la cadera, es decir, problemas, ¿vale? Tiene que ver generalmente en deformaciones de la cadera, al igual que la coxa vara. La coxa vara también tiene que ver con lo que viene siendo
la forma que tiene el fémur. Ya sabemos que el fémur tiene una estructura, ¿vale? Que es aquí, y aquí sería ya este sería el trocánter, ¿no? Y este sería su bolita, ¿no? La cabeza del fémur. Entonces, según sea el ángulo, vamos a hablar de vara, valgo o algo normal. Y la vara es cuando está acortado, ¿vale? O sea, el ángulo es más pequeño. Por otra parte, yo sé que son muchas cosas, pero aquí está muy bien explicadillo y con esto tenéis un resumen de sobra para empezar a entender muchísimas más cosas para trabajar con alteraciones musculoesqueléticas. También la cifalordosis, pues obviamente, como dice el nombre, es cifosis más lordosis y es más común en la pubertad. Cifosis total. Esto también, junto con la hiperlordosis lumbar, es fisiológico hasta los 5 y 6 años. Esto significa que es algo normal, que no nos tenemos que preocupar. ¿Vale? Nos deberíamos preocupar cuando pasara más allá de estos 5 o 6 años, ¿vale? Y obviamente consultar con el médico o con cualquier especialista. Entonces, esto se daría por una hipotonía, es decir, un bajo tono muscular de los músculos erectores espinales, y habría una basculación o retroversión de la pelvis. Esto sucede sobre todo en bebés cuando están sentados. Entonces, cuando se sientan, la pelvis va a hacer esta retroversión y se va a dar como si fuera, pues, una inversión de la columna, de la curvatura de la columna vertebral, ¿vale? Este segmento va a ir hacia posterior. Finalmente, rectificación dorsal y lumbar. Pues rectificación es que está la columna vertebral recta. Las curvaturas dorsal y lumbar desaparecen, están neutras. Y finalmente, la inversión de las curvaturas fisiológicas es muy poco común. No creo que os encontréis ningún caso nunca, pero hablaríamos de lordosis dorsal y cifosis lumbar. Sería al revés. Se estarían alterando las curvas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo súper explicativo, muy denso, pero ya nos quitamos todo esto de encima, aunque todavía nos faltan muchísimas cosas por hablar de alteraciones musculoesqueléticas, pero al menos de la columna vertebral ya vamos con una buena base. Recordad, podéis suscribiros por aquí y si no, seguid viendo más vídeos por allá. El próximo ya será sobre hábitos posturales y ejercicio físico. Soy Alejandro Martínez y nos vemos en la siguiente.